Hola, soy Carlos Roldán y en este episodio vamos a hablar de lo que son las constelaciones familiares y su evolución. Vamos a entender lo siguiente. Las constelaciones familiares nacen como una herramienta correspondiente a un pensamiento y conforme ese pensamiento fue evolucionando, pues la misma herramienta también evolucionó. Por eso hoy hablamos de la nueva constelación. Se trabaja a través de representaciones, pero la técnica de representar a una persona desconocida, una abstracción y recibir información de esta representación es muy antigua. Y la técnica, Bert Hellinger la adapta a esta visión de las constelaciones familiares. En una primera etapa, Bert Hellinger, que luego hablaré de él en un solo episodio, actuaba como psicoterapeuta inspirado sobre todo por el psicoanálisis y la Gestalt, en las que él como psicoterapeuta tenía el poder y el conocimiento y los representantes estaban bajo como su orden, podríamos decirlo así. No tenían autonomía de movimiento. Se buscaba una imagen sanadora para el cliente, a veces hasta un final feliz forzado. Las constelaciones eran una representación entonces fija, inmóvil, únicamente dirigida por el constelador. Aún mismo yo trabajé así. Y por el cliente cuando se colocaba a representar se ponía un poco rígido y esto llegó a enfermar a Hellinger y bueno, a agotar mucho a quienes trabajan con esta forma. Esto evoluciona y ahora se trabajan así todavía pero con muñecos. Luego se empezó a ver que algo más grande dirigía la constelación y todo el mundo se empezó a dejar mover por el amor. Entonces ya no movíamos a los representantes, o Hellinger ya no movía a los representantes, sino que algo los movía. Por allá a finales de los 90, Baer abandonó ese modelo de psicoterapia, mostrando que la vida es mucho más que la psicoterapia, respetando pues la psicoterapia, ¿cierto? Y que distintas fuerzas dirigen nuestra vida, fuerzas muy superiores a nosotros, que nos orientan continuamente hacia la unificación y el amor. Entonces, la constelación hace aparecer muchas de estas fuerzas, que Brigitte Champetier las llama las fuerzas del amor. Y solo el movimiento impulsado por ellas es la que provoca la sanación. Hellinger entendió esto muy bien y empezó a trabajar desde este lugar. Empezó a verlo en los representantes y empezó a ver que los representantes tenían autonomía en el movimiento, un movimiento involuntario que guía a la constelación hacia un desenlace impredecible y no buscando siempre una imagen o un final feliz, sino algo que realmente el cliente necesita para crecer. Hellinger observó que si los representantes estaban centrados, ojo, esto es muy importante, y sin intención, se movía espontáneamente de un modo muy lento hacia una solución. Es decir, aquí estamos diciendo que en la constelación no hay psicodrama, en la constelación no hay emoción desbordada, hay un movimiento lento, centrado y muy adulto. Paralelamente, hasta más o menos en el 2003, él estuvo abriéndose a un campo mayor, si lo podemos llamar así, y salió de algo que llamamos la conciencia moral, que eso hablaré también en otro episodio. Salir de la conciencia moral le permitió evolucionar más porque algo lo limitaba en el trabajo de la constelación familiar y se volvió aún más como una fuerza de reconciliación. Entonces entendió que hay una fuerza que mueve todo y desde estar afuera de la conciencia moral, todo lo que es trágico, difícil y complejo para los seres humanos, todo es movido por el amor, al servicio de la vida y al servicio de la evolución. Entonces Hellinger empezó a distinguir, y aquí encontramos dos términos que pueden escuchar por ahí, movimiento del alma y movimiento del espíritu. El movimiento del alma, él decía que abarca a los representantes, es un movimiento arcaico que muestra la dinámica inconsciente en la que el cliente está atrapado en una intrincación, sus consecuencias, la conciencia moral. Y el movimiento del espíritu es el movimiento que surge después, a menudo a raíz de una frase sanadora y lleva hacia una reconciliación y una sanación. Esto lógicamente evoluciona porque ahora hablamos más de simplemente constelación, constelación cuántica o en movimiento que nos lleva a la sanación. El amor básicamente es lo que nos mueve y la energía del campo. Entonces eso que nos mueve a todos, que nos ama por existir, permite que los movimientos sean más profundos. Entonces, podemos entender que algo más grande, o como lo quieran llamar, mueve a toda la humanidad. Entonces, en las constelaciones hoy en día, o desde la nueva constelación, ya no buscamos una imagen, sino un movimiento.
y además un movimiento de reconciliación. Ese es el objetivo de una constelación, conciliarnos. La sanación entonces necesita. Entonces entendemos que la sanación necesita necesita de todo el sistema familiar. Entonces buscamos que la sanación buena para todos es buena para uno, y si es buena para uno, es buena para todos. Es decir, no hay sanación individual, hay sanación colectiva. Hay un libro muy lindo que les invito a que lo lean, donde Hellinger explica perfectamente todo este movimiento, y ese libro del manantial no tiene que preguntar por el camino. Y ahí básicamente nos dice que hay unas antiguas constelaciones y unas nuevas constelaciones, hablando que si seguimos en ese movimiento inmóvil, en ese buscar una imagen, estar estáticos, pues vamos a generar muchos desórdenes a no respetar al sistema familiar o tratando de llevar a un final feliz. En cambio, si dejamos que algo nos movilice y que nos coloque donde debemos estar, pues vamos a estar mejor y vamos a ayudar a la evolución de los sistemas. Entonces, es dejar de sentir que el constelador es el sanador, no. Es el sistema a través del movimiento y se vale a través de la constelación. Por un lado está la solución, que nos la da la constelación, y por otro lado lo que facilitamos quienes constelamos y ayudamos a que lleguemos a esa solución. Lógicamente, anteriormente se creía que eso era lo correcto, pero ahora que conocemos más, pues la idea es no hacerlo de esa manera. En la constelación familiar entonces vemos que la energía de sanación está en el cliente, en su sistema y en el campo, y se despliega toda cuando lo sintonizamos con la vida como es. Solo el constelador se pone al servicio de lo que hay y lo que pueda entender, para sobre todo ayudar al cliente a sentir a todo como es.